Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes para compartir la bendita palabra de Dios. En el día de hoy quiero hablarles sobre el tema paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Quiero basar el mensaje en una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 hasta el 41, que leen como sigue. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: lleguemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Bendice a todos aquellos que están escuchando y están viendo, Señor, este momento en el cual vamos a compartir este mensaje. Ilumina sus mentes, aclara su entendimiento y permite, Señor, que la palabra que hablemos venga saturada y sazonada por el poder de tu Espíritu Santo. Penetre esos oídos, llegue a la conciencia, al alma, al corazón, adentro, donde hay la necesidad espiritual, y tú la satisfagas. Traigas paz, traigas tranquilidad en medio de la tormenta a aquellos que estén pasando por momentos difíciles. Ahora mismo, Señor, seas tú con ellos, tranquilizando sus vidas, llegando, Señor, a sus corazones, para que puedan sentir la gracia y la paz que solo tú puedes y sabes dar en medio del torbellino, en medio de la tormenta, en medio de los vientos huracanados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No hay un pasaje en la Escritura que esté más apropiado para hablar sobre el tema paz en la tormenta que este pasaje que hemos leído. Dicho sea de paso, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Obviamente, la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos fue en o alrededor del mar de Galilea. Y esto aconteció en el mar de Galilea. El Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y una vez entran en la barca en la cual se proponían llegar al otro lado del mar de Galilea, se desató una tempestad en medio del mar, y nos narra la Escritura que la tempestad era tan fuerte, tan huracanada, que las olas se levantaban y las aguas se metían en la barca y la barca se anegaba de agua,
por lo que los discípulos creyeron que podían perecer, que iban a perecer, que iban a naufragar a causa de dicha tormenta. A mí me llama la atención un sinnúmero de detalles que hay aquí incluidos, que muchas veces se pasan por alto cuando analizamos o cuando vemos esta porción de la Escritura. Esa barca que va en alta mar, en medio de vientos adversos, vientos contrarios, vientos huracanados, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta, bien puede personificar o ilustrar la vida tuya, tú que me estás escuchando y me estás viendo en el día de hoy, tu matrimonio, tu hogar, tu familia, puede ser una iglesia, una institución, una corporación, la que fuere, que está por naufragar, que está en momentos o pasando por unos momentos cruciales, por unos momentos difíciles en su trayectoria, la que fuere, y quienes están a cargo de ella o quienes son responsables por ella, en el caso tuyo, tu vida, tu propia experiencia de vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, creían que iba a perecer, creían que las aguas iban a anegar la barca y la barca se iba a hundir. ¿Cuántas veces te has sentido tú, o posiblemente ahora mismo te sientas, como que tu barca, tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu iglesia, está pasando por un momento tan difícil y tan difícil que tú lo ves tan grande, tan peligroso, tan difícil, que como que parece que va a naufragar? Y muchas veces nos sentimos así. Nadie está exento. Vienen momentos a nuestras vidas difíciles, momentos de confusión, momentos en que todo nos luce adverso, contrario, como que uno pisa y no arranca. Y es cierto, eso pasa. Pero no podemos olvidarnos de que tenemos un Salvador, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Jesucristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dijo: no temáis, porque yo estoy con vosotros. En medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio del huracán, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él ha prometido estar con nosotros. Ahora, en este pasaje bíblico, donde nosotros vemos a los discípulos en esa embarcación, forcejeando tal vez, preocupados, buscando recursos humanos o recursos en las destrezas o conocimientos que podrían tener como pescadores que eran, gente de mar, forcejeando, hablando unos con otros, buscando formas de enderezar la embarcación. Pero hay unos elementos aquí que es importante que recordemos. En primer lugar, debemos recordar, y la Biblia aquí lo dice, que el que dijo pasemos al otro lado fue el Señor Jesucristo. Así es que si todo lo que nosotros estamos haciendo, la vida nuestra, está dirigida por el Señor, Él nos llamó, estamos en sus caminos, estamos en su voluntad, estamos haciendo lo que corresponde dentro del ministerio, dentro de la obra
dentro de la voluntad de Dios y nos viene una tempestad, nos viene una contrariedad, una adversidad, una prueba, una dificultad que parece como que todo se nos va a caer, todo va a fracasar. Es importante que nos acordemos que el Señor dijo: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y somos capaces de decirle: Señor, esto va más allá de mis fuerzas, me declaro impotente, pero te declaro omnipotente a ti. Acepto que tú me llamaste, que yo estoy aquí porque tú así lo has querido. Estoy en tu voluntad, estoy en territorio tuyo. Entiendo que oré, busqué la dirección tuya para hacer lo que estoy haciendo y ahora las aguas van a anegar mi embarcación. Me han venido tormentas, vientos contrarios, todo parece adverso. No te olvides que fue el Señor el que invitó. Y alguien dijo que el que invita paga. Fue el Señor el que dijo: pasemos al otro lado. Fue cierto. Se desató una tempestad en medio del mar. Fue cierto. Estaban preocupados. Fue cierto. Comenzaron a buscar recursos, como lo hace uno cuando está en prueba y en dificultades, que uno trata de enderezar la embarcación uno mismo por sus propias fuerzas. Pero hay otro detalle aquí que es importante que nosotros observemos, y es que el Señor Jesucristo le dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, en primer lugar, es permiso que está dando para pasar al otro lado. Es Él el que está invitando a pasar al otro lado. Y cuando dice pasemos al otro lado es porque Él va a estar con nosotros en la embarcación. Él está ahí. Es cierto que la barca está pasando por una tormenta, por tiempos difíciles, atravesando vientos contrarios. Pero no podemos olvidarnos que fue el Señor el que nos dijo que pasáramos al otro lado. Y Él está con nosotros porque Él se metió en la barca con nosotros. Ese viaje corre por su cuenta. Tu vida corre por la cuenta del Señor. Tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu negocio, tu iglesia, lo que fuere. Si tú fuiste obediente suficiente para oír la voz de Él y para comenzar a caminar en fe y en confianza de que lo que estabas haciendo, lo que habías emprendido, lo emprendiste en la voluntad del Señor, el Señor garantizadamente está contigo en la barca. No temas. Hay paz en medio de la tormenta. Sí que hay tormenta, pero si el Señor está contigo, Él es el que nos da la paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Él es la paz encarnada. Él es el príncipe de paz. Si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Él dijo: pasemos al otro lado, Él va contigo. Pasemos. Ese mos quiere decir que Él va también ahí, contigo. No te preocupes por la tormenta. No te preocupes por el huracán, por los vientos contrarios. No te preocupes por la barca. Él habrá de enderezarla. Paz en medio de la tormenta. Hay otro detalle aquí que no podemos pasar por alto, y es que el Señor se encuentra en la popa de la barca.
Y eso es un poco peligroso. Es un poco peligroso en el sentido de que si el Señor prometió ir con ellos, y de hecho iba con ellos, ellos debieron haberse encargado, ya que Él era tan necesario en esa barca, era tan necesario en sus vidas, era tan necesario en sus negocios, Él era tan necesario y el más necesario, que estuviera al tanto de ese viaje. Ellos tenían la responsabilidad de mantenerse en contacto con Él, hablando con Él, atendiéndolo a Él, pero no lo hicieron así. Todo parece indicar que lo dejaron solo, lo dejaron quieto, no se comunicaron con Él. Esto equivale a cuando nosotros no oramos y nosotros nos desentendemos de hablar con Dios, de orar a Dios, de buscarlo, sentirlo, hasta que Él nos conteste. No. En muchas ocasiones nosotros nos descuidamos espiritualmente y dejamos a Dios a un lado y solamente lo llamamos cuando lo necesitamos. Y eso aconteció aquí. Dejaron que el Señor se fuera a la popa y estaba en la popa del barco durmiendo, dice ahí. Estaba durmiendo, descansando. Nadie le habló, nadie oró, nadie clamó a Él, nadie lo llamó durante la trayectoria mientras no había tormenta. Solamente se acordaron de Él cuando vino la tormenta, y así hacemos muchas veces. No nos acordamos de Dios hasta que no nos vienen los males, hasta que no nos vienen las pruebas, hasta que no vienen las tormentas a nuestras vidas. Mira a ver si la tormenta por la cual tú estás pasando no se te parece a eso. Estabas descuidado. Lo tomaste como que te lo merecías. Todo lo que estaba pasando, todo venía bien, todo venía caminando bien. Posiblemente estabas dándote hasta crédito a ti mismo, a tus habilidades, tus capacidades, tu intelecto. Hasta que te diste cuenta que no eras tú, y que tú no eras el Todopoderoso, y que tú no eras el que venías manejando y guiando, sino que era necesario que te dieras cuenta que el Señor estaba contigo, que el Señor iba ahí. Posiblemente el Señor está en la popa de la vida tuya, de la barca tuya, en la popa, durmiendo, esperando que oren, esperando que clamen, esperando que griten, esperando que le digan socorro o socórreme, Señor. Y eso fue lo que pasó aquí. Él estaba en la popa durmiendo hasta que se desató la tempestad, y cuando todo parecía que iba a naufragar y que iban a perecer, se acordaron que el Señor estaba en la barca. Siempre estuvo en la barca. De hecho, dice ahí que había otras barcas con Él. Y cualquiera diría que la única barca que se encontraba en problemas era la barca en la cual iba Jesucristo, porque de la otra barca no se dice nada más. Muy posiblemente ninguna de las otras barcas tuvo problema. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible si yo tengo al Señor en mi vida, el Señor está conmigo, que sea yo el único, y tantos inconversos y tantos impíos y tantos pecadores por ahí? No les pasa nada. Yo que le sirvo al Señor y el Señor está conmigo, y yo pienso que el Señor está conmigo, yo siento y quiero que el Señor esté conmigo, y me cuido que el Señor esté conmigo, me pasan todas estas cosas. Bueno, aquí el Señor iba en la barca. Lo que pasa es que no estaba en el lugar donde debemos tenerlo. Al Señor no lo debemos tener en la popa del barco. Al Señor no lo podemos ni lo debemos ubicar en la popa de tu casa, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu familia, de tu negocio, de tu iglesia. Ese no es el lugar para poner al Señor. Ese no es el lugar para ubicar al Señor. Ese no es el lugar para dejárselo al Señor en la vida nuestra y en las cosas nuestras. No, no es la popa. La popa es la parte de atrás del barco. La proa es la parte del frente. El Señor debe ir en la proa y no en la popa.
Al Señor lo debemos tener al frente y no atrás. El Señor lo debemos tener presente y no oculto. El Señor estaba en la popa del barco y durmiendo. Lo habían dejado ir a la popa, a la parte de atrás. Es decir, nosotros no podemos tener al Señor oculto en nuestra vida. No lo podemos tener rezagado en nuestra vida. No podemos tenerlo en la popa de nuestra vida, de nuestra embarcación, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Debemos tenerlo al frente, Dios siempre al frente, Dios delante. Él es el que debe guiar nuestras vidas, marcar el paso, dirigir nuestras vidas a nuevos horizontes, a nuevos destinos. Él es el que debe ir en el timón de nuestra vida, en el timón de nuestra embarcación. Cuando se acordaron que el Señor estaba en la popa del barco, gritaron, llamaron: Señor, no temes, que perecemos. Y el Señor se levantó, reprendió los vientos, y hubo calma, y hubo bonanza, paz en medio de la tormenta. Siempre debió haber habido paz, porque el Señor de la paz estaba en la barca. El Señor de la paz fue el que dijo: pasemos al otro lado. Él fue el que invitó. Debíamos habernos recordado que estábamos en su voluntad. Debíamos habernos recordado que Él es el que nos eligió. Él nos eligió y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No tengamos temor si tenemos a Jesucristo dentro de nuestra embarcación. No nos olvidemos que Él va con nosotros. Él no es esa persona que invita a alguien y después lo deja solo. Él no es esa persona que invita y se desentiende. Él estaba en la barca esperando que le llamaran. Él está cerca de ti ahora mismo, posiblemente en tu barca, esperando que tú reconozcas que ya tú no puedes con tus propias fuerzas, que tú no puedes con tus propias habilidades enderezar tu matrimonio, enderezar tu vida, enderezar tu familia, enderezar tu negocio, o enderezar la iglesia, o la corporación, o la institución, la que estés dirigiendo, de la que seas responsable, y que parece que va a naufragar, que se va a hundir. Clama al Señor. Él dice: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí, dice el Señor. En medio de los vientos adversos, contrarios, huracanados de la vida en que tú estás caminando o estás pasando ahora en estos momentos, que tú parece que todo es gris para ti, como que todo se va a hundir, como que todo lo vas a perder. No, levántate, clama, dile: Señor, te necesito, ahora más que nunca te necesito. Clama al Señor, dile: Señor, te voy a servir, ayúdame en esto, ayúdame a pasar al otro lado. Levántate, Señor, despiértate, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y estoy seguro que el Señor va a oír tu clamor y va a venir en tu ayuda, y vas a sentir y vas a tener bonanza, paz en medio de la tormenta. Pon tus asuntos en las manos del Señor ahora mismo, y si posible, entrega tu vida al Señor o reconcíliate con Él en el día de hoy, y tú vas a ver que vas a tener paz en medio de la tormenta. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Señor, hemos dado tu palabra. Sé que puede haber muchas vidas, Señor, que estén pasando por momentos difíciles, por vientos tempestuosos, en peligro de muerte inclusive, Señor, en peligro de destrucción. Sálvalos ahora. Sale a su encuentro, Señor. Endereza su embarcación. Endereza la embarcación de sus vidas, de su vida individual, de su matrimonio, de su familia, de su hogar, de su negocio, de su iglesia, de la institución, Señor, que está dirigiendo. Ahora que ha llegado la palabra a sus oídos
y ha llegado a su corazón, Señor, y está sensible a la voz tuya, sensible, Señor, a tu voluntad, haz la obra en él, obra un milagro en él o en ella o en ellos, y glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Y nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.